Los 8 inmortales taoístas. Los 8 inmortales son un grupo de deidades de la mitología china, según la cual existieron terrenalmente y nacieron durante las dinastías Tang o Song, viviendo en la montaña Penglai. Fueron descritos por primera vez durante la dinastía Yuan y en la literatura occidental anterior a los años 70 en el siglo XX se les conoce a veces como los 8 genios. Son adorados dentro del taoísmo, pero también en la cultura china popular. Los miembros del grupo rara vez aparecen por separado, y los poderes de cada uno de ellos pueden ser transferidos a sendos utensilios que pueden dar la vida o destruir el mal y que son conocidos como Anbaxian, los 8 inmortales escondidos. En chino dan nombre a la hortensia, flor de los 8 inmortales. Los 8 inmortales son Lu Dongbing, Lan Kai-he, Shang Guolao, He Xianggu, Li Tieguai, Han Xiangxi, Shon Lichuan, Cao Guoyu. Los 8 inmortales han servido de base a muchas obras de arte, tanto en la escultura como en la pintura o en la literatura. Dentro de este último destaca el viaje hacia el este de los 8 inmortales, de tiempos de la dinastía Ming. También en esa época se describió por un autor anónimo los 8 inmortales cruzan el mar, donde se narra su viaje para asistir a la fiesta del aniversario de la diosa Shi Guangmu, llamada Encuentro del Melocotonero de la Inmortalidad. Al llegar al mar, en vez de utilizar sus nubes para cruzar, Lu Dongbing sugiere que unan sus poderes para atravesar las aguas. De aquí proviene el proverbio chino: los 8 inmortales cruzan el mar. Cada uno revela su poder divino, utilizado en las situaciones en que todo el mundo ofrece sus habilidades para conseguir una meta común. Cada uno de los 8 inmortales representa una faceta de la sociedad china y por ende la historia de los 8 inmortales cruzan el mar representa las tareas que puede cumplir la nación cuando hay armonía entre cada una de sus partes. Los grupos que representan se ven claramente en la biografía de cada uno. Shon Lichuan representa a los militares, Lu Dongbing a los burócratas, Li Tieguai a los enfermos y heridos, Han Xiangxi a los sabios, Cao Guoyu representa a la nobleza, Shang Guolao a los ancianos, Lan Kai-he a los pobres y He Xianggu a las doncellas. Culto a los 8 inmortales. En Xi'an existe un templo en la dinastía Song llamado el Palacio de los 8 Inmortales, llamado antes el Templo de los 8 Inmortales, donde se pueden ver sus estatuas en la Sala de los 8 Inmortales. En Musha, en Taipei, está el Palacio del Sur, conocido como el Templo de los 8 Inmortales. Lu Dongbing. Lu Dongbing es una deidad china reverenciada por los taoístas religiosos. Es el más conocido de los 8 inmortales y es considerado por algunos el líder de facto.
aunque el líder oficial es Zhongli Quan. En las representaciones artísticas aparece vestido como un erudito, llevando una espada para alejar el mal y un espantamoscas. Es adorado por los enfermos y honrado como erudito. Lu Dongbin es un hombre de cortesía, pero el real era Lu Yan, aunque él se llamaba a sí mismo Chung Yang Si, el maestro completamente del Yang, y los taoístas le conocen como Lu Su, el Lu originario. Lu Dongbin habría nacido en la prefectura de Jinzhou en el siglo VIII, cerca del 755 o 796 según las fuentes, durante la dinastía Tang, y muerto a comienzos del siglo IX, quizá en el 805. De acuerdo con Richard Wilhelm, Lu Dongbin fue el fundador de la religión del elixir dorado y el autor del material presente en El secreto de la flor de oro. El sueño del mijo amarillo. En una recopilación hecha por Ma Shiyuan en el siglo VIII, se cuenta la historia conocida como El sueño del mijo amarillo. Según cuenta la tradición, cuando nació Lu Dongbin, una fragancia inundó la habitación. A los 20 años todavía no había contraído matrimonio y decidió presentarse al examen imperial, aunque ninguna de las dos veces que lo hizo tuvo éxito. Una noche, estando en la ciudad de Chang'an o Handan, se quedó dormido mientras cocinaba mijo amarillo. Soñó que aprobaba el examen imperial de manera sobresaliente y era recompensado con un prestigioso cargo y pronto promovido hasta el rango de viceministro. Entonces se casaba con la hija de un próspero propietario y tenía un hijo y una hija. De nuevo era ascendido, esta vez hasta primer ministro. Sin embargo, su suerte y su éxito atraen la envidia de otros y es acusado de delitos que le hacen perder su puesto. Su mujer le engaña, sus hijos son asesinados por los bandidos y él pierde la salud. Mientras se encuentra agonizante en la calle, se despierta y comprueba que el sueño ha ocurrido realmente mientras el mijo se cocinaba, durando 18 años. Los personajes han sido interpretados por Zhongli Quan para hacerle ver lo vacuo del mundo humano. Como consecuencia del sueño, Lu partió con Zhongli para descubrir el Tao. Fue sometido a 10 tentaciones que superó, tras lo cual le fue otorgada una espada que poseía energías sobrenaturales y con la que expulsó a los dragones y otros monstruos que vivían en China. En el volumen 82 de la gran compilación Taiping de Li Fan, aparece una versión más antigua de la historia y el personaje de Lu Dongbin es reemplazado por el estudiante Lu y el de Zhongli Quan por el del viejo Lu. Proverbios sobre Lu Dongbin. La frase "el sueño del mijo amarillo" se ha transformado en un proverbio utilizando para hacer referencia al deseo de alguien por alcanzar puestos importantes. Existe otro proverbio, "el perro muerde a Lu Dongbin", en el que se hace referencia a las personas que son incapaces de ser bondadosas y muestran un comportamiento desagradecido. Lan Kai-he. Lan Kai-he es una deidad china reverenciada por los taoístas. Es el menos conocido de los 8 inmortales. Su edad y sexo son desconocidos, por lo que se piensa que podría ser hermafrodita. Supuestamente vivió en tiempos de la dinastía Tang. Es el santo patrón de la hortícola y los floristas. En la forma más popular se le representa como un joven o un niño afeminado, aunque también puede ser un hombre anciano o en las pinturas modernas una mujer joven. Su símbolo es una cesta de bambú que a veces lleva en el hombro colgado de un azadón. Dentro hay flores asociadas con la longevidad, como brotes de bambú y pino, ramas de ciruela sin hojas y crisantemos. Es conocido por su comportamiento estrafalario y fuera de las normas,
vestido con andrajos. En invierno lleva pantalones cortos y camisas finas, y duerme sobre la nieve, desprendiéndose de su cuerpo nubes de vapor. En verano viste una gruesa chaqueta de lana y pantalones largos. Usa un solo zapato. También se le representa como un artista y bailarín callejero que regala a la gente pobre el dinero que gana. En este sentido, se dice que una vez tuvo que disfrazarse de bruja para interpretar un papel, lo que le sería el origen de la confusión sobre su sexo. Cuando está borracho improvisa canciones sobre la inmortalidad que nadie puede entender. Shang Lao. Shang Lao, el viejo Shang Guo, es una deidad china reverenciada por los taoístas. Es uno de los 8 inmortales y también se le conoce con el nombre de Maestro del Profundo Conocimiento. Su símbolo es un tambor de bambú con forma de tubo que simboliza la longevidad y dentro del cual lleva unos palillos de hierro usados como castañuelas. Posee una mula que puede doblar y plegar como si fuese de papel y guardarla en su carpeta cuando no la utiliza. Cuando desea volver a montar sobre ella, le echa un chorro de agua con la boca y el animal vuelve a su aspecto normal. La asociación con el animal es tan estrecha que cuando éste no aparece en la iconografía, suele haber dibujada una pequeña miniatura de él que aparece envuelta en una nube que sale de la boca del tambor o de la calabaza. A menudo monta mirando hacia atrás. Tenía como afición hacer un licor de hierbas que gustaba mucho al resto de los 8 inmortales, que creían que tenía propiedades medicinales y curativas. Representa a los ancianos. La vida de Shang Lao. Shang Guo vivió practicando la alquimia ocultista en el monte Tiao, en la prefectura de Gen, durante la dinastía Tang. En tiempos de la emperatriz Wu, entre el 684 y el 705, afirmaban tener cientos años de edad y haber sido primer ministro del emperador Yao, uno de los 3 augustos y 5 emperadores. La emperatriz Wu le pidió que abandonara la montaña y fuera al palacio, pero él fingió estar muerto. Su cuerpo comenzó a pudrirse y a llenarse de gusanos, lo que convenció a la emperatriz de que realmente estaba muerto. Poco después se le volvió a ver por la montaña. El emperador Tang Xuanzong intentó darle un cargo de ministro, pero también rehusó. En el año 23 del reinado del emperador Xuanzong, en el 735, fue llamado a Luoyang, en Henan, y elegido jefe de la Academia Imperial, con el título de Muy Perspicaz Maestro. El emperador le hacía frecuentes preguntas sobre los inmortales, pero él nunca contestaba. Existen varias historias acaecidas durante su estancia en la corte. Según una de ellas, el emperador preguntó al famoso taoísta Ye Fashan, que gracias a su nivel de la necromancia gozaba de un gran favor en la corte, quién era Shang Lao. «Sé quién es», contestó el mago, «pero si lo dijera a vuestra majestad, caería muerto a sus pies, así que no osaré hablar, a menos que su majestad prometa que irá descalzo y con la cabeza descubierta frente a Shang Guo para que me perdone, en cuyo caso reviviré inmediatamente». Habiendo hecho la promesa el emperador, Ye Fashan contestó: «Shang Guo es un murciélago blanco espiritual que salió del caos primigenio». Y tan pronto como hubo hablado, cayó muerto a los pies del emperador. Xuanzong, con los pies descalzos y la cabeza descubierta, fue a ver a Shang Guo, como había prometido, e imploró perdón por haber sido tan indiscreto. Shang Guo le respondió que si dejaba a Ye Fashan sin castigo, pronto revelaría los misterios del universo. No obstante, ante los ruegos del emperador, Shang Guo roció agua sobre la cara de Ye Fashan y éste revivió. Poco después, Shang Guo cayó enfermo y regresó a las montañas de Henshuo para morir. Cuando sus discípulos abrieron la tumba,
la encontraron vacía. He Xianggu. He, la joven inmortal, es el nombre por el que se conoce a una deidad taoísta de la mitología china, cuyo verdadero nombre era He Qiong. Vivió durante la dinastía Tang y es la única mujer del grupo de los 8 inmortales, aunque Lan Kai-he también es representado a veces como mujer. He Xianggu provenía de la prefectura de Yong, hoy en día distrito de Linling, en Hunan, o de una familia rica del distrito de Shenzhen, en Guangdong. Su padre era He Tai. Nació con 6 largos pelos en la coronilla. Cuando tenía 14 o 15 años, un personaje divino se le apareció en un sueño y le ordenó que comiera polvo de mica para que su cuerpo se volviera etéreo e inmune a la muerte. Cumplió con el mandato y también hizo votos para permanecer virgen. Subía y bajaba por los valles mientras revoloteaba como si fuera una criatura con alas. Todos los días salía al amanecer y regresaba con la puesta del sol, trayendo frutas de la montaña que recogía para su madre. Poco a poco dejó de comer comida normal. La emperatriz Wu envió un mensajero para que fuera al palacio, pero en el camino desapareció. Ascendió a lo alto en plena luz del día y se transformó en inmortal. Su símbolo es la flor de loto, que mejora la salud física y mental. A veces también se la representa con un sheng, un instrumento musical parecido a una zampoña, con un fenghuang o con una cuchara de madera. Li Tieguai. Li Tieguai. Li, el del bastón de hierro. Es el más anciano de los 8 inmortales, un grupo de deidades chinas reverenciadas por los taoístas. Su nombre real era Li Yuan, y también se le conoce como Li Kongmu, Li, el de los ojos hundidos, o Li Ningyang. Es irascible y malhumorado, pero también benévolo con los pobres, enfermos y necesitados, cuyos sufrimientos alivia con la medicina que lleva en su calabaza. Es el patrón de los enfermos. Por la noche es capaz de hacerse tan pequeño que puede dormir dentro de su calabaza. Vida de Li Tieguai. Li Tieguai nació durante la dinastía Zhou occidental. Ya desde niño decidió estudiar el Tao y se retiró a vivir a una cueva. Lao Zi, el fundador del taoísmo, y Shi Guangmu, la reina madre del oeste, que poseía el secreto de la vida eterna, bajaban del cielo para instruirle. Se dice que consagró 40 años de su vida a la práctica de la meditación, olvidándose con frecuencia de comer y dormir. Antes de convertirse en inmortal, Li Tieguai había sido dotado por la naturaleza de una impotente presencia, pero Lao Tzu le convocó al monte Hua, una de las 5 montañas sagradas de China, en la provincia de Shaanxi, y Li tuvo que dejar su cuerpo terrenal al cuidado de una de sus pupilas, diciéndole que esperara 7 días hasta que regresara su espíritu, y que si no ocurría así, podía quemar el cuerpo. Al 6º día, la madre de la pupila enfermó de muerte
y ésta tuvo que ir a visitarla. Como el cuerpo de su maestro suponía una carga para ella, decidió incinerarlo. Según otra versión, la pupila simplemente, al ver el cuerpo sin vida de Li, lo consideró muerto y decidió quemarlo. Al querer regresar Li a su cuerpo, solo encontró cenizas y se vio obligado a buscar otro, siendo el único que halló el cuerpo muerto y pestilente de un mendigo que había muerto de hambre y que tenía una cabeza larga y puntiaguda, la cara ennegrecida, la barba y el pelo enmarañados, los ojos hundidos y que era cojo de una pierna. Lao Zi le dio una cinta dorada para que mantuviera su pelo arreglado y transformó el bastón de bambú del mendigo en una muleta de hierro. Después Li hizo volver a la vida a la madre de su aprendiz usando una poción mágica. En la iconografía, Li Tieguai aparece como un anciano feo con cara sucia, barba rala y el pelo sucio, sujeto con la cinta dorada. Lleva la calabaza que le identifica como uno de los 8 inmortales, ya que todos llevan una, y su muleta de hierro. Una nube de vapor sale de la calabaza y dentro aparece su alma de hombre sabio, que puede ser representada como un dibujo sin forma o como una miniatura del propio Li. Han Xiangzi. Han Xiangzu, el filósofo Han Xiang, es una deidad taoísta perteneciente al grupo de los 8 inmortales según la mitología china. También se le conoce como el sabio puro. Es el santo patrón de la música y tiene el poder de lograr que las plantas crezcan y florezcan inmediatamente al son de la música de su flauta. Han Xiang nació durante la dinastía Tang y era sobrino del escritor y estadista Han Yu. En principio se comportaba de manera irresponsable, vagabundeando con Lu Dongbing, otro de los 8 inmortales. Una vez este le pidió que subiera a un melocotonero para bajarle uno de sus frutos. Al ir a descender del árbol junto con el melocotón, cayó al suelo y murió, siendo así liberado de su cuerpo físico y transformándose en inmortal a los 384 años de edad. Su relación con Han Yu. Han Xiang comenzó a estudiar el Tao junto con Lu Dongbing y acudió a visitar a su tío, a quien trató de persuadir para que abandonara sus cargos públicos. Han Yu replicó que era Han Xiang el que debía abandonar el taoísmo y dedicarse a estudiar, pero este le replicó que ambos tenían diferentes ideas sobre el estudio y compuso un poema en el que hablaba sobre la vida entre las montañas y sobre cómo era capaz de hacer todo tipo de hechos maravillosos. Han Yu no le creyó, pero Han Xiang le demostró el poder del Tao, sirviendo copas y copas de vino de su calabaza sin que el contenido de éste se acabara. Al tiempo que sobre un montón de tierra cercano aparecía un racimo de flores azules. En medio de ellas había escrito unos versos que decían: perdido en las lejanas montañas, no puedo encontrar el camino. La nieve cubre el paso de Lan y mi caballo no puede hacer nada más. Han Yu no entendió su significado y su sobrino le dijo que algún día esas palabras se harían realidad. No pasó mucho tiempo después y Han Yu fue desterrado como castigo por su violenta protesta contra el emperador por los honores dispensados por este a un hueso de Buda. Mientras estaba en camino, se vio envuelto en una violenta tormenta y se le apareció Han Xiang, quien le preguntó si recordaba los versos que habían aparecido entre las flores. Entonces le contó que aquel lugar se llamaba Paso de Lan. Han Yu quedó asombrado y basándose en los 2 versos, compuso uno de sus poemas. A la mañana siguiente, Han Yu partió y su sobrino le dio una calabaza llena de medicina para su viaje, asegurándose que pronto estaría de vuelta y recuperaría su antiguo cargo.
Los escritores y pintores taoístas ponen de manifiesto la relación entre los dos personajes para acercarse al confucianismo, pero lo que no es raro que Han Yu aparezca junto con los 8 inmortales portando un rollo en el que está escrita su protesta contra el emperador. Han Xiangzi es representado con su flauta, que simboliza la armonía, y a veces con unas castañuelas y un pequeño horno o crisol como símbolo de su nivel como alquimista. También puede aparecer con un tupido gorro y una falda de piel de ciervo. Junto a él suele aparecer el melocotonero, desde el que al caer logró la inmortalidad. Shonli Chuan. Shonli Chuan es una deidad taoísta de la mitología china, el segundo más anciano de los 8 inmortales y líder del grupo tras Li Tiewei, aunque algunos consideran a Lu Dongbing como el jefe no oficial. También es conocido como Shonli de Han, por haber nacido en tiempo de la dinastía Han. Los taoístas le llaman el primer maestro del Yang verdadero, y en los relatos que describen su encuentro con Lu Dongbing antes de alcanzar la inmortalidad, se le llama Maestro Yun Fan. Posee un abanico con el cual puede revivir a los muertos y transformar las piedras en oro y plata, y con el que salvó a China de una hambruna que le azotaba. Representa a los militares y a la abundancia. Shonli Chuan era oriundo de Yantai e hijo de un príncipe de segundo rango según la leyenda. Cuando nació la habitación se llenó de brillantes rayos de luz y después permaneció llorando sin parar durante 7 días. Tenía una gran frente, largas cejas, grandes orejas, nariz prominente, la boca con forma cuadrada, una gran mandíbula y los labios y las mejillas del color del cinabrio. Sus pezones estaban muy separados y sus brazos eran tan largos como los de un niño de 3 años. No habló hasta los 7 años, cuando de repente dijo: «Mis pies han deambulado por el palacio púrpura de los inmortales. Mi nombre está grabado en la capital del emperador de Jade». El palacio púrpura es la residencia celestial de los dioses taoístas y el emperador de Jade es la deidad mayor del panteón taoísta. Shonli Chuan alcanza la inmortalidad. Fue enviado por el emperador a luchar contra los tibetanos, pero tras ser derrotado, se convirtió en fugitivo y vagó por un país salvaje y montañoso. En medio de un denso bosque, se encontró con un sacerdote extranjero que llevaba el pelo desordenado y vestía ropa hecha con paja y que le guió hasta que vieron un pueblo. El sacerdote le dijo que allí vivía el maestro Donghua, que había alcanzado el Tao y que allí podía alojarse. Dicho esto, le hizo una reverencia y se marchó. Shonli Chuan no se atrevió a llamar a la puerta, pero al rato apareció un anciano vestido con pieles de ciervo blanco y llevando un bastón de ciruelo. El hombre le preguntó si no era él el general Shonli Chuan, y por qué no había encontrado alojamiento con el sacerdote. Shonli Chuan comprendió que aquel no era un hombre corriente, y que, después de haber escapado del peligro, debía centrarse ahora en los misterios de la inmortalidad. Estudió cómo conseguirla con el anciano, quien además le dijo cómo obtener la piedra filosofal y cómo manejar la espada de doble filo, común a todos los inmortales.
Cuando dejó su pueblo, se dio vuelta para echarle un último vistazo, pero vio que había desaparecido. A partir de entonces, vagabundeó sin rumbo fijo hasta que llegó al estado de Lu, en la actual Shandong, cuna de Confucio, donde permaneció durante un tiempo en la ciudad de Zhou. Posteriormente se retiró a las montañas y descubrió el elixir de la vida mientras meditaba. Fue premiado con la inmortalidad por los alquimistas, que le obsequiaron con una píldora mágica dentro de una caja de jade, tras lo cual abandonó el mundo. Se le representa como un hombre corpulento, con el pecho y la tripa desnudos y llevando barba. Sus emblemas son su abanico, que representa la delicadeza, y un melocotón, símbolo de la longevidad. El abanico es a veces de plumas y a veces cuadrangular, con un espantamoscas en el extremo. Ocasionalmente también puede llevar una espada de doble filo, el emblema de su alumno Lu Dongbin. Cao Guoyu. Cao Guoyu, el tío real hermano menor de la madre Cao. Es una deidad taoísta de la mitología china que forma parte del grupo de los 8 inmortales. Se dice que era tío de un emperador de la dinastía Song y hermano menor de la madre de este, la emperatriz viuda Cao. También se le conoce por los nombres de Cao Yi, nombre de la cortesía Gongbo, Cao Jin, Cao Jinxiu y Cao You. Según los registros históricos, hubo varias emperatrices consortes llamadas Cao durante la dinastía Song, pero solo una llegó a ser emperatriz, Xi Shen Wanxiang, mujer del quinto emperador Song, pero ninguno de sus hijos llegó a ser emperador. Sin embargo, esto no niega la existencia histórica de Cao Guoyu, ya que en la China antigua el término Yu también podía significar cuñado. La emperatriz Xi Shen Wanxiang tuvo un hermano menor llamado Cao Yi, pero no se sabe si pudo ser Cao Guoyu. Cao Guoyu tenía un hermano menor llamado Cao Jinxi, que asesinó a un hombre. Nadie se atrevió a acusarle debido a su relación con la reina, y Cao Guoyu acabó sintiéndose tan abrumado por la tristeza que renunció a su trabajo y dejó su hogar, ocultándose en una cueva donde se dedicó a la meditación y al estudio del Tao. Allí vestía ropas rústicas y una gorra hecha de paja, llegando a permanecer en ocasiones hasta 10 días seguidos sin comer. En una ocasión se encontró con 2 inmortales que le dijeron que habían oído que se dedicaba al cultivo y que le preguntaron qué es lo que cultivaba. Él respondió que cultivaba el Tao. Le preguntaron de nuevo que dónde estaba el Tao y él señaló hacia el cielo. Volvieron a preguntarle que dónde estaba el cielo y él señaló a su propio corazón. Los inmortales rieron, comentaron: tu corazón es uno con el cielo, y el cielo es uno con el Tao. Desde luego has llegado a un profundo conocimiento. Entonces compartieron con él el secreto para volver a la perfecta armonía con la naturaleza y le persuadieron para que se uniera a los inmortales. También se dice que descubrió el secreto de la inmortalidad en un pergamino que halló en una caja de jade, dentro de una cueva. Mientras lo recitaba, la cueva se llenó de luz y apareció una cigüeña que lo llevó a la tierra de los inmortales. Cao Guoyu es representado como un anciano con barba y la vestimenta oficial de la corte. Sus emblemas son una tablilla de jade y un sonajero. Es el santo patrón del teatro.